ver. Buenas. Buen día. Perfecto, ¿se escucha bien? Sí, Perfecto, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? A ver. Muy bien. Muy bien. Bueno, perfecto, hoy estamos en un solo Meet, así que más sencillo. Los que quieran hablar o escribir, yo lo estoy viendo acá, así que tranquilamente. Vamos a ver hoy entonces. Conjuntos, producto cartesiano, intervalos y funciones. Lineal, o sea, de primer grado y de segundo grado. ¿Cómo les va? Quiero que me cuenten un poquito para hacer algo de interacción y que no vaya a ser pesado. ¿Están haciendo ustedes el cursillo? ¿A qué carreras van a entrar, por ejemplo, si me quieren contar, escribir o hablar? Yo voy para ingeniería ambiental. Ay, qué hermoso. Bueno, yo soy de ingeniería ambiental. Es una carrera muy nueva. Acá los leo: ingeniería industrial, industrial, aeronáutica, biomédica, civil, aeronáutica, industrial, geología. Ah, mira qué lindo. Hay varias. Bueno, qué bien. Mi nombre es Gianna, yo soy de ingeniería ambiental. Estoy más o menos entre este y el próximo año estoy como con las últimas materias ya y un montón de finales. Bueno, vamos a arrancar con la clase. Ingeniería en computación, electromecánica, industrial. Perfecto. Seguramente ya vieron algo de conjuntos en la secundaria. Les voy a decir más o menos lo básico. Acá veo que se hace un reflejo. En general vamos a denotar los conjuntos con letras mayúsculas, como A, mayúscula, y los elementos de un conjunto con letras minúsculas, como acá ven, A, B, C. Van a ver esta notación, que significa A pertenece a A, que significa que A es un elemento del conjunto A. Y cuando lo vean así, significa que no pertenece a A. Para definir los elementos que tienen un conjunto se ponen así, entre corchetes, y se definen todos los elementos. A está compuesto por el elemento A, B y C. O también se puede decir de otra manera, digamos, esta manera se llama extensión y esta por definición, que sería que A es el conjunto de todos los elementos X, tales que los X tienen alguna propiedad P. Bueno, ¿alguien sabe qué es este símbolo? Que parece una C, en realidad es Perdón, así. ¿qué sería la segunda opción que no? Es para definir un conjunto. Vos podés definir un conjunto enumerando todos los elementos que tenés adentro o diciendo directamente A es el conjunto de todos los X que, por ejemplo, sean mayor a 2 y que sean números reales. Por ejemplo, yo lo puedo definir por extensión, nombrando todos los elementos, o por comprensión, que es diciendo la propiedad que tienen. Por ejemplo, este conjunto A tendría todos los X, esta raya significa tales que los X sean mayor a 2 y X pertenezcan al conjunto de los números reales también. Por ejemplo, lo puedo definir así. Entonces, A tiene un montón de elementos que serían infinitos que no los podría poner por extensión, porque sería 3, 3,5, 8, 7560, un montón. Bueno, ¿se acuerdan que es ese
Esa C, ¿qué significa? Cuando es un Si yo denoto subconjunto. esta C. ¿Está contenido? Sí, sería, está contenido. A está contenido en B, que tiene esta forma, que es como una C alargada. De la misma manera, puedo decir A no está contenido en B. Podemos dar algún ejemplo. Por ejemplo, ¿se les ocurre algún ejemplo de qué conjunto puede estar contenido en otro conjunto? Por ejemplo, los números naturales están contenidos En números reales. en los números reales. Sí, están contenidos en los números reales. Por ejemplo. Otro ejemplo. Los números enteros no están contenidos en los números irracionales, por ejemplo. Ahora les voy a hacer acá un gráfico de conjuntos para que nos acordemos cómo estaban divididos los números reales. Tengo todo el conjunto de los números reales. Dentro de ellos voy a empezar desde los naturales, que son enteros positivos e incluyen también el cero. A su vez, los naturales están comprendidos en los enteros, que son una z, que los enteros también tienen números negativos. Y a su vez, los enteros también están comprendidos en los números racionales. Un ejemplo de número racional, que no sea un entero, por ejemplo. Un medio. ¿Cómo? Raíz de 1. 3/4. No, ¿qué? Raíz de 2. Yo les digo, raíz de 2 es un número irracional porque si yo hago la raíz de 2 me queda 1,4, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Es un número que yo no puedo definir por medio de una fracción. Los números racionales son números que yo puedo definir por medio de una fracción. Por ejemplo, 2 tercios es un número racional, un noveno también. En cambio, números irracionales son, por ejemplo, raíz de 2 y pi. Estos números están dentro del conjunto se los llama irracionales, o a veces ni siquiera se arma un conjunto, sino que se habla de los números que no son racionales. Bueno, sigamos viendo otras notaciones para hablar de conjuntos. Si yo digo que A es igual a B, ¿qué significa? Significa que A está contenido en B, esto significa I, es una intersección, y B está contenido en A. Si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A es igual a B. Por ejemplo, si yo hago un conjunto acá que se llame A, y digo A está contenido en los números naturales, a su vez los números naturales están contenidos en A, entonces el conjunto A es el conjunto de los números naturales. Solamente son iguales si son exactamente, comprenden los mismos elementos. Bueno, ¿alguien sabe qué significa este símbolo? Es medio confuso porque se parece a otros dos símbolos. La C, Creo que era incluye, pero no era igual, ¿puede ser? sí, sería eso. A está contenido en B, porque significa esto que significa el contenido, porque lo tiene acá. Y también significa desigual. Significa A está contenido en B,
pero A no es exactamente igual a B. O sea, esto se puede entender como los números naturales están contenidos en los números enteros, pero los números naturales no son los números enteros. Es un subconjunto, en general se entiende así. Bueno, ¿saben qué es este elemento, este símbolo? Conjunto vacío. Significa conjunto vacío. El conjunto vacío, por definición, está incluido en todos los conjuntos. Y este otro elemento, conjunto, símbolo, Unión. es el U de, se parece al unión, pero bueno, yo traté de hacer una U de universal, el conjunto universal, o sea, el que abarca todo lo que existe en el universo. Entonces yo puedo decir, el conjunto de los reales está contenido en U. Bueno. Bueno. Vamos a hablar de qué sería el complemento. Acá lo voy a poner. El complemento de A se puede denotar así, también se puede denotar así, también se puede denotar como A', y sería cuando yo me refiero a un conjunto mayor, el complemento de A es todo lo que no está incluido en A, que sí está incluido en el conjunto mayor. ¿Perdón qué significa el circulito del último? Esto significa conjunto vacío. Significa que es un conjunto que no tiene ningún elemento. Es para saberlo nomás, para tenerlo en cuenta, no lo usamos mucho, pero sí, es un conjunto que está presente en todos los conjuntos porque siempre hay un conjunto vacío en todos los conjuntos. Bueno, también sirve para hacer demostraciones matemáticas que no van a ver ahora. No van a dar. Por favor, pregunten siempre que quieran. Yo les estaba diciendo del complemento, también se denota así, complemento de A. Vamos a ver un ejemplo. Si yo digo dentro de los reales, ¿cuál es el complemento de los números racionales? Estoy en los reales y me pregunto, ¿cuál es el complemento de los números racionales? ¿Alguien se anima? Y serían números enteros y naturales. No. Enteros naturales están dentro de los números racionales. Este círculo de acá son los números racionales que incluyen todos los números que pueden ser definidos con una fracción, por ejemplo. El complemento del conjunto Q dentro del conjunto R son todos los elementos de R que no son parte de Q. O sea, taca, 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 todo esto que tengo acá afuera. ¿Y qué es todo lo que tengo acá afuera? Los irracionales. Los irracionales son, exacto, las preguntas. Bueno, incluye pero no es igual. Es el símbolo este que vimos recién. Incluye pero no es igual. Pregunta Santiago. Este símbolo sí existe, significa está contenido y es igual. O sea que es lo mismo que decir, por eso este símbolo no se usa mucho. Ah, ok, gracias. Bien. ¿Es lo mismo vacío que el cero? No, el cero es un elemento que existe, es un elemento, tendría que chequearlo a ver si da lo mismo tener un cero que tener vacío, pero para mí no es lo mismo. Después se los verifico. Es un elemento el cero. El complemento de un conjunto es todo esto que se puede denotar por todas estas formas que ven acá, y significa
dentro del universo, si no dije nada, o dentro del conjunto que me estoy refiriendo, el complemento es todo lo que no está dentro de ese conjunto. Por ejemplo, el complemento de Q en los reales es todo lo que está dentro de los reales, pero no es parte de Q. Lo vamos a ver acá con otro dibujito, más simple. Vamos a poner A y B son dos conjuntos en el universo. Vamos a ver. En el universo, ¿cuál es el complemento de A? Sería todo lo que no es A y que está en el universo. También sería B. Ese es el complemento de A, todo lo que tache. Si yo quiero escribir esto, lo puedo escribir como una resta. Universo, conjunto universo, menos A. Ahora si quiero incluir el B porque puse este conjunto B, podría definir de esta manera. Este es el conjunto A, este es el B, y voy a decir que el conjunto C es igual al conjunto A en unión con el conjunto B. O sea que ahora me estoy refiriendo a C como todo esto. Ahora voy a ver. Si todo esto es C, dentro de C, ¿cuál es el complemento de A? Todo lo que es parte de C o de la unión de A y B, perdón, que no forma parte de A. O sea, esta parte tampoco. Esta parte rayada. ¿Cómo lo puedo escribir? Y sería, lo puedo escribir como B lo puedo escribir como B menos la intersección de A con B. Sería B menos esta intersección. Todo eso es el complemento de A en la unión con B, que yo le llamé C, por ejemplo. Así que el complemento se define, depende en qué estoy hablando. Si estoy hablando del universo, si estoy en qué marcos, en los números reales, en qué conjunto como marco estoy en referencia. Entonces, complemento es todo lo que está en ese conjunto de referencia que no forma parte de mi conjunto. Bueno, complemento. Y ya vimos los ejemplos. Eso que les hice acá se llama diagrama de Venn, cuando lo ven así dibujados en círculos. Vamos a ver algunas operaciones entre conjuntos. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo sería en este caso? Que dice B está incluido en A, sí y solo sí, A complemento está incluido en B complemento. A ver, B está incluido en A. Sí y solo sí. A complemento está incluido en B complemento. Ay, perdón, no te entendí. ¿O en qué página estás? En la 100 del cuadernillo. En la 100. Ahí te digo.
100. ¿Y qué número? ¿Qué número estás? Es la 20, el punto G. 20G. Vamos a este ejemplo. Bueno, este es el ejemplo, es el ejercicio 20 del cuadernillo. El 20G lo vamos a demostrar con diagrama de Venn. 20G. ¿Qué dice? B está contenido en A. Sí. Y solo si el complemento de A está contenido en el complemento de B. Bueno, lo vamos a demostrar. Hay que demostrar que B está contenido en A. Sí, solo si el complemento de A está contenido en el complemento de B. Vamos a hablar de, en este caso, si no dice nada, la referencia es el universo. ¿Quede más claro nosotros? Vamos a usar un universo finito de referencia, digamos, como que este fuera el universo. Voy a tener A. Este es A. El complemento de A. ¿Cuál es el complemento de A acá? Sería todo lo que resta del universo que no es A. Sería todo lo que resta del universo que no es A, o sea, todo este cuadrado excepto este círculo. Ahora, este es el complemento de A. Si acá digo, el complemento de A está contenido en el complemento de B. Entonces a todo esto que marqué le voy a llamar complemento de B. Ahora, el complemento de B, si yo digo A está contenido, significa que esto es una parte de esto. No necesariamente son iguales. Marqué el complemento de B, que es todo esto que tengo tachado. El complemento de A es todo esto, que a su vez está metido en el complemento de B. El complemento de B, entonces, puede ser todo el complemento de A más algo más. Pero en este caso, el universo es todo esto. No hay algo más que pueda ser parte del complemento de B. El complemento de B, en este caso, sería igual al complemento de A. Porque estoy hablando de referencia en el universo, entonces no puedo tomar un elemento más acá para B. Entonces, como el complemento de B es exactamente eso, en el universo, el complemento de B es exactamente el complemento de A. Por lo tanto, B es igual al universo menos el complemento de B. Entonces, si al universo le quito el complemento de B, me queda esto. Por lo tanto, si eso me queda, eso es B, y eso era A, B igual a A. Y si B es igual a A, demuestro que B está contenido en A y A está contenido en B. Cada uno capaz lo puede explicar como le parezca su lógica. ¿Ustedes me entendieron ahí? ¿Me siguieron lo que les expliqué? Sí. Claro. Bueno. Perfecto, de paso dimos un ejemplo. Bueno. Voy a dejar esto ahí. Y voy a explicar algunas relaciones. Unión. A en unión con B es lo mismo que B en unión con A. Vamos a verlo en un ejemplo.
esto es A y esto es B, si hago unión significa entra en mi nuevo conjunto cualquier elemento que sea parte del conjunto de A como de B. Los incluyo a todos. Eso es la unión, que sería esto. Todo. Es lo mismo que yo haga A unión B que B unión A. ¿Es lo mismo? ¿Qué les parece? Sí, exactamente igual. Sí, Sí. es lo mismo. Es exactamente igual. O sea que decimos que es conmutativa la unión en los conjuntos. Y les voy a poner cómo se escribe. La unión de A con B serían los X, tales que X pertenezca a o X pertenezca a B. En vez de O lo pueden reemplazar con un unión, que es cualquiera de estas formas también. La intersección, A intersección B y B intersección A, vamos a ver cómo sería. La intersección, la definición es todos los X, tales que X pertenezca a y X pertenezca a B. Entonces, en este caso, ¿qué parte A tomo en mi conjunto de intersección? Lo del medio. Lo que comparten. Solamente lo que comparten. Un elemento de acá es tanto un elemento de A como un elemento de B, entonces tomo esta parte. Solamente esa parte. Y es lo mismo que haga la intersección de A con B, que haga la intersección de B con A. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo, o sea que son conmutativas. Conmutativas. También otra cosa que ya les mostré recién, está la diferencia entre conjuntos. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer la diferencia de B menos A. Si tomo B y le quito A, ¿qué me queda? B sola. A menos Encima, lo que pertenece solo a B. Me queda B menos B lo que contiene. menos la intersección de B con A. Solamente me queda esta parte. Esta intersección no me queda. Eso es B menos A. Y si hago A menos B, me queda lo mismo. No, Se no queda te al queda lo mismo. revés. No, Sí, que al lo revés. contrario. Porque no Claramente te nos queda lo mismo porque si hiciera A menos B me va a quedar solamente esto. No sería conmutativa en este caso. Bueno, sí, voy a dejar ahí. Otra cosa de la unión y la intersección es que son asociativas. Por ejemplo, A unión B, unión C, es lo mismo que A en unión con B, unión C. Vamos a ver el ejemplo, a ver si es lo mismo. Voy a poner, en este caso voy a poner CA. Si hago A unión B, me queda todo esto. Como ya lo vimos. Si a eso lo uno con C, me queda todos los conjuntos marcados. Ese es mi nuevo conjunto. Si lo hago de manera diferente, si hago primero la unión de B con C, ¿qué me queda? Esto, y marco todo B.
y después hago la unión de todo lo que tengo con A, me vuelve a quedar todo lo mismo. Así que es asociativa. Lo mismo pasa con la intersección. La intersección también es asociativa. Da lo mismo poner A en intersección con B, intersección C, que A intersección B intersección C. Bien. Ahora vamos a ver que son asociativas entre ellas. Pero ¿qué pasa si yo mezclo intersección y unión? Vamos a ver. Borro arriba. Y acá voy a hacer otro ejemplo. B, A, C. ¿Qué pasa si hago A unión B intersección con C? Y acá se ve medio feo, ¿no? Sí, no sé si le va a Abajo ver. voy a ver de internet. Más o menos. Bueno, ahí se ve mejor. Quiero ver qué pasa si hago la unión primero y la intersección después, y después cambio el orden. Hago A en unión con la intersección de B y C. Bueno, A unión B me queda todo A y todo B. En la unión incorporo todo, tanto un elemento como otro. La intersección con C, la única parte que intersecta con C es esa. Así que acá me quedó esto. ¿Qué pasa si cambio el orden acá abajo? Hago la intersección de B con C. No tengo en este caso intersección. No se cruzan. Tengo un conjunto vacío. Hago la unión con A. Conjunto vacío y la unión con A. Todo este conjunto A. Es decir, no me da lo mismo asociar unión con intersección. Sí puedo asociar unión con unión e intersección con intersección. Listo. O sea, bueno, y vamos a ver dos propiedades que serían distributivas de los conjuntos y hacemos un recreo. Después seguimos con la otra parte, pares ordenados y funciones. Bueno. Para el caso que di recién, que no podemos asociar, sí podemos hacer la propiedad distributiva. Vamos a ver, por ejemplo, ¿Se puede tanto entre ambas y cada una? con la parte de entre cada una, no te hace falta porque se resuelven simplemente y ya son asociativas. Porque la distribución te hace el doble de cálculos. Es como
más complejo. No te va a hacer falta hacer distribución si estás solamente con unión o solamente con intersección. Pero si ahora tenés una mezcla de intersección y unión, no podés asociar como querés, tenés que resolver por parte o se puede distribuir. Por ejemplo, la intersección de A con la unión de B y A la podemos distribuir de esta manera. La intersección de A con B, acá, en unión con la intersección de A, perdón, ya puse A, de A con C. De la misma manera, se puede hacer si tengo intersección-unión o unión-intersección, de la misma manera que se hizo acá. No voy a hacer el ejemplo, pero háganlo ustedes si quieren. ¿Qué pasa si hago la unión de B con C y ahí con eso hago la intersección en A? ¿Qué pasa si hago de esta otra manera la intersección de A y B y a eso lo uno con la intersección de A y C? Si les dan las dos iguales, ahí comprueban la propiedad distributiva. Bueno, esas son todas las propiedades y operaciones que podemos hacer con conjuntos. Vamos a tomar unos 10 minutos, vamos a volver a las -5 y vamos a arrancar con pares ordenados y la parte de representación de números en la recta y funciones. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte o quiere ver algún ejemplo antes? ¿Cómo quedaría pintado ahí el diagrama de Venn con la propiedad distributiva? Bueno, vamos a ver la primera. La unión de B con C sería todo B y todo C. La intersección de A con esta unión, ¿cómo me quedaría la intersección de A? Solamente lo que intercede A de todo lo que marque me queda. O sea, esos pedacitos. Listo. Si lo hacen de la manera, ¿cómo? Ah, ok. Si lo hacen de esta otra manera, intersección de A con B. A y B, intersección. Intersección de A con C. Unión de estas dos intersecciones. Me queda lo mismo. Ahí se comprueba que es distributivo. Bueno, chicos, nos vemos a las -5. Ya no terminó la clase, ¿eh? Vamos a tomar un descanso nomás para que no sea pesado. Y vamos a ver la parte de funciones. Así que nos vemos en 10, 12 minutos más o menos. Buenísimo. Ahí está. Buenas. ¿Se tomaron un cafecito? ¿Activaron un desayunito rápido? ¿Están? Sí, sí, adelante.
Bueno, vamos a ver un par de definiciones. Un par ordenado se le llama directamente al objeto que es A, B. O sea, está compuesto de una primer componente A y una segunda componente B. Se denota, se dice que A pertenece al conjunto A, el elemento A, y el elemento B pertenece al conjunto B. Ahora, cuando hablamos de producto cartesiano, nos referimos a un conjunto de pares ordenados. Si esto es un par ordenado, el producto cartesiano, que se denota así, es un producto entre conjuntos, digamos, se refiere al conjunto de pares ordenados, que le vamos a llamar, por ejemplo, los X, tales que X sea el par ordenado AB, donde A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Simplemente eso. Producto cartesiano, entonces, es una forma de llamarle al conjunto de todos los pares ordenados, o sea, todos los A, B, que donde el elemento A pertenece a un conjunto A, el elemento B pertenece a un conjunto B. Y después, cuando vamos a ver funciones, vamos a ver que cuando existe una relación que relaciona ese elemento A con el elemento B, ya los pares ordenados se corresponden con las funciones. Vamos a hacer un ejemplo de a qué nos referimos con producto cartesiano. Por ejemplo, si tengo el conjunto 1, 2, 3 de números. Aprovecho para decir, recién me preguntaron si el 0 no sería un conjunto vacío. Por definición, el conjunto vacío es parte de todos los conjuntos. Por ejemplo, acá tengo el conjunto 1, 2, 3. En este conjunto no estoy incluyendo el 0, pero en este conjunto sí tengo un conjunto vacío, por definición, que es el conjunto que no tiene ningún elemento. Y como yo al 0 le doy valor de elemento porque cumple funciones matemáticas, yo no lo consideraría al conjunto 0 como un conjunto vacío. Pero sí vi que hay algunos libros o algunas denotaciones que suelen poner A, entre paréntesis 0, para decir que no tiene ningún elemento o que es un conjunto vacío. Pero cuando hablamos del 0 numéricamente, cumple funciones matemáticas. Entonces yo no lo catalogaría como un conjunto vacío al 0. Nada, aprovecho para decir. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de buscarlo. Sí, igual lo busqué y me quedó medio confusa porque vi muchas cosas que lo incluían al 0. Entonces yo refiriendo al 0 como que no hay elementos, como que es 0 la cantidad de elementos, sí podemos decir que es un conjunto vacío. Pero viendo al 0 como un elemento, en ese caso no. No van a tener esa complicación igual. Claro, porque una vez creo que me había tocado hacer una cuenta que daba, por ejemplo, 4 menos 4 y daba 0. Y te daba la opción de conjunto vacío, pero no, el conjunto que quedaba era el 0, no estaba vacío. Claro, así que es medio como controversia, habría que ver el criterio de cómo te están enseñando en ese momento. 4 menos 4 da 0, no da un conjunto vacío. Ahora, 4 dividido 0 nos da un conjunto vacío. No dividimos por 0 nosotros. Ahora, depende, si estás hablando los números, si estás en un conjunto de números naturales exceptuando el 0, por ejemplo, y te preguntan 4 menos 4, el resultado te va a dar un conjunto vacío porque estás en un conjunto que no incluye al 0 y ese es tu universo, digamos. Entonces, en ese sentido puede ser un conjunto vacío. Hay que ver en qué referencia estamos. Bueno, vamos a ver un Está bien, ejemplo. gracias.
de producto cartesiano. Por ejemplo, tengo estos dos conjuntos, X y Y. Vamos a hacer el producto cartesiano A por B. Directamente son todos los A y B que pertenecen a A y los B que pertenecen a B. Todos los que podemos formar. Voy a tirar los primeros, después me van a tirar los otros. A, elemento 1. Tomo un elemento de B, el X. ¿Sí? O vuelvo a tomar el elemento 1 de A. El elemento Y de B, por ejemplo. El próximo sería 2, por ejemplo. Tomo el elemento X. ¿Cuál sería un próximo elemento? 2,y. 2Y. ¿Qué más? 3x y 3x. 3X. Pueden escribir también si quieren. ¿Y qué elemento más? 3y. 3Y. Esos son todos los elementos que yo puedo formar con estos conjuntos. El producto cartesiano A por B me da exactamente esto. Veamos. Si yo hago el producto cartesiano de B por A, veamos un solo ejemplo. Un producto cartesiano de B por A, un solo elemento. X3. X, muy bien, 3. Hay más ejemplos. Veamos. X3 lo tengo en el producto cartesiano que hice antes. No. No. O sea que no es conmutativo el producto cartesiano. No es lo mismo decir A por B que B por A. Esto después para las funciones, no es lo mismo decir una función y igual x más 5 y poner un dominio que me va a dar una imagen. Si yo pongo esa imagen como dominio, no voy a tener el espejo. No puedo poner una relación y asegurar que todo lo que obtenga del otro lado, si lo invierto de lugar, me va a dar con la misma relación los mismos resultados. Bueno. Vamos a ver. Bueno, en general, las funciones nos vamos a referir siempre al producto cartesiano dentro de los números reales, que se le llama R por R cuadrado, se le ve, que significa que estamos hablando de un conjunto de números reales y otro conjunto de números reales. También los podemos representar en ejes cartesianos, o en ejes, o con líneas. Por ejemplo, en el apunte tienen un ejemplo que representan el eje de los números reales con una línea, ponen el 0, ponen el 1, y marcan a cada unidad, van aumentando con la misma distancia que hicieron la primera vez, y así forman su recta de números reales. Ahora, para relacionarla con otra recta de número real, no necesariamente tengo que tener un eje a 90 grados, la puedo relacionar con cualquier otra recta, la hago pasar por 0, y le pongo la división. Incluso tampoco es obligación que en toda relación vayan a tener la misma longitud de esta línea con la otra. Estoy hablando de simplemente relaciones entre dos rectas de números reales y que las puedo mostrar gráficamente con líneas de esta manera. Ahora sí es muy usual. ¿Y cómo haría si no tiene la misma longitud? Por ejemplo, así haría. Ah, claro, pero hay una forma en que vos te identifiques diciendo, mira, esta relación no tiene la misma longitud. Nosotros las funciones, las funciones también las podemos usar diferente longitud si queremos. La cosa es que siempre usen la misma unidad en cada recta, porque la relación sí se va a cumplir igual. En general vamos a trabajar con una unidad acá y la misma unidad arriba, por comodidad, pero podríamos poner la longitud que quisiéramos arriba, siempre que mantengamos la unidad en cada recta. Esta distancia siempre tiene que ser igual entre 1 y 2 que entre 2 y 3 en la misma recta. Si quiero representar un par ordenado acá,
quiero representar 2,4. El primer número siempre va a ser el eje que se llama de las abscisas, o las X en general. Abscisas. Y el segundo eje se le llama en general Y, o de las ordenadas. Si quiero representar este par ordenado 2, 4, se hace trazando paralelas a los ejes contrarios. El 2 es el primer elemento, me voy al eje de las abscisas. Acá es el 2. Para marcar, tengo que marcar la paralela que pasa por 2. La paralela al otro eje. Por ejemplo. El 4 lo busco en el segundo eje, el eje de las ordenadas. 1, 2, 3, 4. Trazo la paralela a la otra recta. En el punto de intersección se le suele llamar punto P. Gráficamente es donde está definido ese par ordenado. Este es un ejemplo, pero en general siempre nos vamos a trabajar con ejes cartesianos a 90 grados. Bueno, vamos a ver cómo representamos los números reales en una recta. Bueno, esto es sencillo. Directamente una recta infinita va a representar todos los números reales. Desde menos infinito. ¿Esto se ve? Sí, ya. Desde menos infinito hasta más infinito. Voy a tener un 0, voy a marcar un 1. Toda división que haga hacia adelante va a tener la misma longitud que elegí entre 0 y 1. Bueno, esto ya lo saben. Bueno, ¿cómo represento números en la recta? Si quiero representar el 1, voy donde está el 1, ahí lo represento. Ahora, si quiero representar un número fraccionario, hay una técnica que viene de la geometría. Por ejemplo, si quiero representar 2/3, vamos a decir que todo número fraccionario tiene un número m arriba, por ejemplo, un n abajo, y lo que yo voy a hacer para marcarlo es tomar la distancia del número m en la recta y hacer una línea cualquiera desde 0 y marcar la misma unidad que estoy usando acá abajo. Ahora sí, en la misma unidad porque quiero hacer un arreglo geométrico para encontrar una fracción. Voy a marcar las divisiones del número n. Y esto geométricamente nos enseñan a dividir un segmento en partes iguales utilizando otro segmento con paralelas. Si yo agarro la punta de este otro segmento que tiene 3 unidades, la llevo hasta el 2 y vuelvo a hacer lo mismo, digamos, entre cada unidad trazo la paralela a la línea que acabo de marcar. Esto lo pueden hacer con 2 reglas, una escuadra y una regla. Bueno, línea fea quedó. Más o menos así. Ahí está.
Bueno, trazo las paralelas. Ahora dividí, eso significa que dividí este segmento de la recta de los reales en tantas veces como el patrón que usé arriba para dividir, que en este caso era 3. ¿Cómo marco entonces 2/3 en la recta? Bueno, esta técnica me dice que la marca corresponde a la intersección que está más cerca del 0. O sea que este punto, que es la división más cercana al 0, sería igual a 2/3. Si yo lo hago en la calculadora, 2/3 es igual a 0,66. Efectivamente, entre 0 y 1 tenemos 0,66. Bueno, eso es algo rápido que pueden usar para marcar números en la recta. Esto le va a servir para cuando tengan funciones o si hay ejercicios en los que tengan que marcar cosas en la recta. Bueno, pueden hacerlo de esa manera. Bueno, otra cosa. Estos serían todos números fraccionarios. ¿Alguien sabe cómo es la técnica para representar un número irracional en la recta? ¿Lo haces fracción? ¿Cómo? ¿Lo haces fracción? No se puede, porque los irracionales no los puedo convertir en fracción. Ese es el problema que tienen los irracionales, que es como el número pi, el número e, la raíz de 2. Lo que vamos a hacer es, si es una raíz, vamos a poder marcarlo. Después, números como pi no los vamos a marcar en la recta. No necesitamos ahora hacerlo, pero podríamos ver. No lo vamos a marcar. Pero sí vamos a ver cómo marcaríamos raíces. A estos números fraccionarios o enteros se les llama conmensurables. ¿Por qué? Realmente sí entran en la recta. Vos cortás un pedazo y ese pedazo mide exactamente 2, mide exactamente 0,66, digamos, lo puedes marcar exactamente. En cambio, los números irracionales se les llama inconmensurables. Es que como que en realidad no puedes definir el punto exacto en la recta porque tiene una cantidad infinita y que no se puede describir con una operación matemática. Entonces se le llama inconmensurable. Una consulta. ¿Los números que tienen decimales periódicos son inconmensurables o conmensurables? Es buena pregunta. Según lo que vi en el apunte, entran dentro de los conmensurables. Sí, pues he visto ejercicios con eso, por eso me queda la duda. Sí, también tengo la duda, lo voy a chequear. Para mí, lógicamente, sería inconmensurable los periódicos. Pero en el apunte los dejaba como todos dentro de conmensurables. Lo voy a chequear. Dale, muchas gracias. Bueno, Ana Paula dice con Pitágoras. Sí, con Pitágoras resolvemos cómo marcar en la recta una raíz. Si yo quiero marcar raíz de 2, que me da 1,41, etcétera, un montón, lo puedo definir como que raíz de 2 1. Sí. Bien. Esto que tengo acá es igual a la hipotenusa de un triángulo. Esto está. Un cuadrado más 1 al cuadrado. Ahí está.
Bueno, puedo ver a los números algunas raíces como hipotenusas, esto sería la hipotenusa, de un triángulo. Entonces, si sería la hipotenusa de un triángulo, que sí puedo definir como unidad 1, unidad 1, los números periódicos sí se pueden representar como fracciones, Facundo. Sí, exacto. Eso sí. Marco 1, marco una unidad hacia arriba, entonces acá tengo esta hipotenusa, que sería la raíz de 2. Con un compás, llevo esa punta hasta la recta y puedo marcar la raíz de 2 en la recta. Bueno, esa es la forma para marcar raíces. Bueno, ¿Todas ahora las que raíces estamos se en pueden la marcar así? recta, sí. Sí, a ver. Y si puedo encontrar catetos, digamos, yo tendría h igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Preferiblemente voy a poder marcar h que sean cuadrados perfectos, pero en teoría podría ser cualquiera. Por ejemplo, el número 3. Busco acá tener 2 y acá tener 1. 1 al cuadrado, y para que esto me dé 2, pongo la raíz de 2. Es más complicado, ¿no? Pero sí se podría hacer cualquier número. Es más fácil cuando son cuadrados perfectos. ¿Se entiende lo que dije? Sí, sí, sí. 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 Bueno, vamos a ver intervalos. ¿Vieron intervalos? ¿Cómo? ¿Conocen los intervalos? ¿Los han visto Sí. en la Algo así. escuela? Sí. No. Sí. Bueno, lo vamos a repasar. Un intervalo es un segmento de recta, también puede ser una semirrecta o una recta. Vamos a poner dentro de la recta de números reales. Vamos a tener intervalos cerrados que se escriben de la forma así con corchetes. Esto sería igual a, por ejemplo, todos los x, tales que x pertenece a los números reales y a es menor o igual a x, que a su vez es menor o igual a b. Bueno, es decir, también voy a tener intervalos abiertos que se pueden escribir con paréntesis o también se pueden escribir con los corchetes al revés. En este caso, si yo tengo un intervalo abierto, esta forma de escribir el conjunto o el intervalo, que son todos los x, tales que x pertenece a los reales, y a es igual a x y x es menor o igual a b, para un intervalo abierto, ¿cómo sería esta definición? ¿Cómo fue la pregunta? Acá tiene la definición de un conjunto cerrado, que son todos los x que pertenecen a los reales, siendo que a es menor o igual a x y x es menor o igual a b.
Si yo quiero hacer esa definición para un intervalo abierto, ¿cómo serían todos los x que pertenecen a los reales? ¿No sería igual que el de arriba, solo que en vez de mayor o igual, sería solo mayor? Exacto. Para un intervalo abierto no incluyo el elemento de corte que sería el a, el límite, donde termina el intervalo. En un intervalo abierto, no lo incluye. Entonces a es menor que x y x es menor a b. Así se define. ¿Qué pregunta? ¿El conjunto de números reales se puede poner un r o un signo y también? Yo no lo había visto así. El apunte pone i a todos los reales. Me parece que es un error de edición. Al conjunto de los reales. Vi que le pone, me parece que le pone esta y a los naturales. Me parece que le pone esta c raya a los enteros, me parece que es. Me parece que le pone la c raya a los enteros y la q sí la deja para los racionales. Me parece que esto es porque lo han impreso y algo del código no le era igual. Pero en todos los libros van a encontrar los reales como R, los naturales como N, los enteros como Z, los racionales como Q. Los irracionales a veces no tienen una letra identificativa, pero el I se suele usar el I. Sí, claro, es complicado porque hay muchas veces que pone el I en el apunte y a uno te le hace pensar que son los irracionales. En general se usa esta letra para los irracionales. Y latina. En el apunte tiene estas otras letritas que en general no se usan con los conjuntos de números. Me parece que ha sido un error de imprenta. Para que tengan en cuenta. En el apunte, cuando vean la I chiquita, están hablando de los reales. En general. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, yo les voy a dejar acá escrito mi mail. También pueden consultarme el mail. Ahora muchas más cosas tienen sentido, sí. Sí, ¿no? Tienen que cambiar eso. Este es mi mail institucional. Ahí está. Ya lo tienen ahí. Si están haciendo los ejercicios o tienen una duda sobre algo de matemática, me pueden consultar. Bueno. Intervalos cerrados, abiertos, también están los que serían semicerrados o semiabiertos, que en este caso podría ser cerrado en A, abierto en B, por ejemplo. Vamos a dibujar, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, voy a marcar todos los de X que pertenecen a los reales y que menos 1 es menor o igual a X y X a su vez es menor que 3. Este sería un intervalo ¿de qué tipo? Cerrado, abierto, semiabierto. Semicerrado. Abierto, un semicerrado. Sería semicerrado o semiabierto. Significa lo mismo, ¿verdad? Semiabierto y semicerrado. Puedes decir semiabierto en B o hacia la derecha o semicerrado hacia la izquierda. Es lo mismo, depende cómo lo digas. Semiabierto o semicerrado. Bueno, ¿cómo lo voy a marcar? De este lado voy a poner un corchete o un paréntesis. Corchete. Un corchete porque me incluye el menos 1. Voy al menos 1, se marca así, corchete. Todo esto es el intervalo hasta 3. Acá pongo paréntesis. También lo pueden marcar de esta forma.
punto colorido en el -1, punto sin colorear en el 3. Bueno, también se pueden marcar semirectas. Una semirecta es la recta de los reales, que es una rectifica. Una semirecta podría ser x mayor que 2. X mayor que 2, voy a poner 0, 1, 2, 3. Mayor que 2 sería una recta que se va hacia el más infinito. Perdón, una semirecta que se va hacia el más infinito. Si fuera una recta, sería, por ejemplo, yo pertenece a los reales, una recta sin principio ni fin. Se va de menos infinito a más infinito. Bueno, esas son las representaciones que van a usar en los ejercicios. Y lo que tenemos, vamos a relaciones y funciones. Lo más divertido. Santiago, hagamos un ejercicio. ¿Qué ejercicio será? ¿Es de lo que vimos hasta ahora o de funciones? No, es de lo visto hasta ahora. Ah, bueno, ¿qué número de ejercicio? Lo vemos. De la unidad 3, el 25E. Sí, ahí lo estaba escribiendo, si prefiero, para que no lo busque. Ah, no importa. La unidad, ¿qué número de ejercicio? 25E. 25. Bárbaro, de graficar en la recta. Sí, acá lo veo. Lo voy a escribir. Y graficar. 3 a 9 menos 4 a 5. Bueno, acá tenemos una operación de conjuntos, la diferencia. Tenemos un conjunto que podemos definir en una recta que va del 3 al 9 y otro conjunto que podemos definir en una recta que va del 4 a 5. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, la recta va de menos infinito a más infinito. Voy a marcar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedo corta. 0, 1, 2, 3. Bueno, marco la recta. Vamos a ver el conjunto 3 a 9. Voy a ver el conjunto 4 a 5. Los dos incluyen. Bueno, muy interesante. ¿Qué pasa si a este segmento le resto este segmento? Me va a quedar. Saqué exactamente este segmento y el 4 y el 5 inclusive, lo saqué. Para demostrar que lo saqué, pero dejé todo el segmento que continúa hacia atrás y hacia adelante, dejo los círculos vacíos. Y esto
¿Alguien se anima a ponerlo en números? ¿Cómo quedaría este conjunto? Sería la unión de dos segmentos. ¿Cómo me quedaría? Una consultita rápida. ¿Sí o sí Sí. tenemos que poner en el 5 el símbolo de abierto o podemos poner en el 6 uno cerrado? Sí o sí lo tenés que poner en el 5 porque Ok. 5,5 entonces lo dejas afuera, si no. Ah, claro. Claro, vos tenés que incluir todos los que van con coma hasta el 5. Tenés que incluir el 5,9. Tenés que incluir el 5,9999998. Ah. Entonces la única forma de incluirlos a todos es dejarlo abierto acá. Claro, ok, gracias. Perfecto, acá se animaron a demostrar que quedaría 3 cerrado, vale 4, perfecto. En unión con 5 abierto a 9, perfecto. Quedó perfecto. Sí, así es. Bueno, ahora sí vamos a las acciones y funciones. Bueno, toda la parte del conjunto, nosotros lo estudiamos. Primero estudiamos la parte de lógica para entender cómo son algunas operaciones entre conjuntos. Ahora estudiamos los conjuntos para poder llegar a las funciones. Para llegar a las funciones vamos a explicar un poco qué son las relaciones entre los conjuntos. En general, relación. Decimos que hay una relación de a B, que también puede denotarse como que es una relación de A por B, porque de ella obtengo todos pares ordenados de la forma AB. Bueno, también lo pueden encontrar escrito como que A está relacionado con B, de esa manera. Y si no hay ninguna relación, también lo pueden encontrar escrito como que A no está relacionado con B. Bueno, sí, no voy a poner ninguno de estos ejemplos porque es solamente para definir eso. En general vamos a hablar de que A es un conjunto de partida. A pertenece, el elemento A minúscula pertenece al conjunto A, el elemento B minúscula pertenece a su conjunto B. En general siempre vamos a decir, siempre vamos a trabajar con conjuntos que pertenecen al conjunto de los reales. Siempre vamos a estar entonces en R por R o R cuadrado. Bueno, esto para que se familiaricen con las notaciones. A A se le llama el conjunto de partida, a B se le llama el conjunto de llegada. Bueno, cuando hacemos a una relación, la podemos dejar escrita o definida de esta manera. A todos los elementos de A le vamos a llamar el dominio. El dominio de cierta relación, entonces, se trata de todos los elementos A que, tales que, para algún B que pertenece al subconjunto de los reales B, se cumple que existe un par ordenado AB que pertenece a los reales. Estos son muchas letras, pero lo que quiere decir que el dominio son todos los elementos de A que están asociados a un elemento B que pertenece a un conjunto B,
y que a su vez este par ordenado pertenece a los números reales. Voy a poner reales al cuadrado porque son pares ordenados. Bueno, entonces el dominio de una relación es un conjunto que está incluido en una. Después, cuando veamos funciones, el dominio de una función, el dominio, sí, bueno, el dominio de una función es necesariamente un subconjunto que está contenido en A y que es todo A. En las funciones, todo elemento del dominio forma parte de la relación. Bueno. Bueno, por lo tanto, cada elemento A también es parte del dominio. Algo parecido podemos ver para la imagen. Si el dominio es un conjunto que está incluido en el conjunto de partida, la imagen es un conjunto que está incluido en el conjunto de llegada. Entonces, la imagen de la relación está incluida en B, y todo elemento B de los pares ordenados pertenece también al conjunto de imagen de la relación. Ahora, esto también es algo que vamos a ver en las funciones. La imagen en una función está contenida en B, pero no es igual a B. ¿Podría repetir lo que significan las letras de dominio? Sí. Acá, cuando di esta definición por comprensión de dominio en la relación, significa que el dominio es todos los elementos A, recordemos que los elementos A pertenecen al conjunto A, tales que para algún B que pertenece al conjunto B, se da la relación que existe un par ordenado AB dentro del conjunto de reales al cuadrado. Que reales al cuadrado solo significa que estoy hablando de números reales que se relacionan con otros números reales. Real por real. No es nada, es una definición, no les va a servir para nada. Lo único que tienen que saber de acá es que el dominio está asociado con los elementos del conjunto de partida, con el que la base, los X. Y la imagen está asociado a los elementos, ¿sí? Y yo cuando tengo números, ¿cuál sería el dominio? O sea, ¿a qué se refiere? Se refiere, y acá estoy hablando de relaciones, no estoy hablando de funciones. Por ejemplo, si tengo A y tengo B, en una relación, por ejemplo, esto es una relación. Elementos del conjunto A. No se ve. O al menos yo no veo. Ve que hay dos conjuntos, dos círculos. No, no lo veo. Debe ser porque estoy desde el celo. A ver. Yo sí lo veo y también del celo. Ahí está, ahí, ahora sí, ahora sí. Bueno, esto acá dibujé dos conjuntos, un conjunto A, un conjunto B. Por ejemplo, le voy a poner números. Voy a poner acá, le voy a poner 3, 2, 0, por ejemplo. Por ejemplo, significa que yo tengo pares ordenados. El 1 se está relacionando con el 3 acá. El 2 se está relacionando con el 3 y con el 0. Bueno, en esta relación tengo todos estos pares ordenados. Esto es una relación, no es una función, porque no les di ninguna, no les dije, no le puse una regla, no dije, el conjunto B va a tener todos los elementos que saque de A más 1. Eso sería una regla, por ejemplo. Y igual X más 1. Pero eso es parte de las funciones. Cuando hablamos de relaciones, puedo no dar ninguna regla, armar estas relaciones. Entonces el dominio, en este caso, ¿cuál es el dominio? El dominio es 1, 2. ¿Ves?
En este caso, el dominio es 1, 2. Tengo el elemento 3, pero no lo usé en la relación. Entonces no forma parte del dominio, porque no forma parte Claro, del ordenado. ¿Cómo? claro, sí. Claro, en este caso no forma parte de ningún par ordenado. Ahora, cuando veamos funciones, esto no podría jamás ser una función, porque en las funciones todo elemento del dominio se corresponde con un elemento del conjunto de llegada. Bueno, ahora pasamos a las funciones. Esto que ven acá se llama representación sagital. Así como en los conjuntos se llamaba diagrama de Venn, esto se llama representación sagital. También podría ser una representación cartesiana, que la vamos a hacer un ejemplo también. ¿Y la imagen cómo sería? Bueno, vamos a ver con este mismo ejemplo cuál sería la imagen. Acá yo marqué los pares ordenados. El dominio de esta relación sería 1, 2. La imagen de esta relación, ¿alguien me quiere dictar cuál sería? 3 y 0. 0. 3 y 0. Exacto. Yo acá tenía 3 elementos. 3, 2, 0. Pero como el 2 no forma parte de ninguna relación, no forma parte de la imagen. Bueno. Si yo quisiera hacer una representación cartesiana, vamos a ver otra forma de representar. Así como vimos intervalos, también podemos representar en ejes. Esto tiene un ejemplo rápido nomás para que lo sepan para resolver los ejercicios. Quiero marcar, por ejemplo, todos los pares ordenados a B que me cumplan la condición que A sea mayor que 0 y que B sea menor o igual que 0, por ejemplo. A ver. Bueno, acá tengo ejes cartesianos. Ya dijimos A, como es elemento del primer grupo, va en el eje de las ordenadas, o las X. Y B, como es el segundo elemento, lo vamos a marcar siempre en el eje de las ordenadas. Perdón, acá no sé si le dije bien recién, es abscisas este eje, y el eje vertical, y es de las ordenadas. Bueno, vamos a marcar. Quiero marcar el conjunto de todos los pares ordenados que me cumplan esto, que me cumplan que A sea mayor que 0. A, me voy a las abscisas, si acá tengo el 0, ¿se ve? Sí. Si acá tengo el 0, todos los A que sean iguales o mayores que 0, y A me estoy refiriendo a esta recta, entonces voy a marcar desde acá para allá. Bueno, en esta región del universo tengo todos los A mayores que 0. Voy a buscar ahora los B menores o iguales que 0. Los B los marco en el eje de las ordenadas, que es el vertical. Busco los B menores o iguales que 0. Acá está el 0. Los B que sean menores, entonces tienen que estar para abajo. De esta recta, para abajo. Entonces, para hacer una representación cartesiana de una región que contenga todos estos pares ordenados, se haría así. La región solución sería esta. Este cuadrado. Este cuadrante. Porque es el Profe, que se dejó de transmitir, yo, no sé. Sí, o sea, no se ve. Ahí está. Ahí está. Bueno, la región solución sería la intersección. Si yo tuviera una unión acá, la solución sería los 3 cuadrantes estos. Bueno. Vamos ahora con las funciones. Y en un ejercicio de funciones nos pueden llegar a pedir el dominio y la imagen. Sí, yo creo que sí.
ustedes tienen ahora que pensar si dominio corresponde siempre al conjunto de partida. En general, si no se dice nada, el dominio corresponde a todos los reales. Si no se dice nada, el dominio siempre son todos los reales. Pero también te pueden decir, ahí te muestro algo. Te pueden dar también la función f de x igual, por ejemplo, x al cuadrado más 1 si x menor a 1. En ese caso, hay que graficar para tener una idea del dominio y de la imagen. Vamos a ver este ejemplo. En este caso, ¿cuál sería el dominio? El dominio está relacionado con las x, o sea, el eje de las abscisas. Sería x cuadrado. No. Esto es la función. La función es la relación en la que yo voy a meter valores para x y voy a obtener un valor para y. Entonces la función me va a dar el valor de y. Si yo no digo nada sobre x, voy a asumir que el dominio son todos los reales. O sea, voy a asumir que el dominio es toda esta recta de infinita de los números reales. Pero en este caso yo sí dije algo sobre x. Dije, esta función vale solamente para los x menores a 1. O sea que en este caso el dominio va a ser todos los x que sean menores a 1. El dominio tiene que ver con x. El dominio son todas las x que yo voy a usar para meter en esta función. En general voy a usar todos los números reales para cualquier función, a menos que diga lo contrario. Acá como estoy diciendo algo, entonces el dominio de la función sería todos los x tales que x menor a 1. Así de simple. Y si yo lo quiero graficar, me voy a 1, menor a 1, ¿cómo pongo menor a 1 y que no sea igual? Con una recta de puntos. Significa que no incluyo el 1. Y todo esto para atrás. Esto sería el dominio. Para tener una idea de la imagen, tendría que graficar función. Que ahora vamos a ver función de primer grado y de segundo grado para ver cómo las graficamos fácilmente las funciones, y ahí vamos a ver la imagen. ¿Quedó en claro lo del dominio? ¿A qué se refiere? Una pregunta. Sí. Por ejemplo, Sí. en esa función que estás hablando de número, o sea, tenés en la función x está elevado al cuadrado, ¿no tendría que excluir los números negativos? Porque todo negativo al cuadrado se transforma en positivo. Sí, pero no los tengo que excluir de la imagen, pero no los voy a excluir del dominio. Vamos a hacer una tablita para que lo veamos. El dominio son todos los valores de x y la imagen todos los valores y que van a ser parte de la relación que yo haga. Esta es la relación, la función. Si yo quiero graficar esto, ahora vamos a ver igual unas reglas generales sobre cómo graficar funciones de segundo grado. Me va a quedar esto si yo lo grafico. Esta es la gráfica de la función. O sea que el dominio son todos los reales. Para x, todo valor que yo encuentre en x, yo busco acá un menos 100.000 para x y tengo un valor en la función que me da un resultado. Entonces, todos los valores del dominio me dan x que pueden cumplir esta función.
Entonces el dominio son todos los reales. Ahora, la imagen son todos los valores de i. En este caso, la imagen sí está acotada. La imagen está incluida dentro de los reales, pero no es igual a todos los reales. La imagen es igual, en este caso va a ir desde 0 a todos los x tales, perdón. La imagen va a comprender a todos los i tales que i mayor o igual que 0. Así va a ser el dominio y la imagen para esta función, por ejemplo. Entonces, les conviene a ustedes, si les piden dominio e imagen, hacer un grafiquito de la función. Si yo a esta función le pongo una condición en el dominio, por ejemplo, ¿sí? X mayor que 0. Si le pongo esa condición, ya me queda la mitad de la función. Y me va a cambiar tanto ahora, sí, me cambia el dominio y me cambia la imagen. El dominio van a ser todos los reales positivos y el 0. Y la imagen, no, la imagen no me va a cambiar en este caso, ¿eh? Por ejemplo, la imagen no me cambiaría con esta condición. Una consulta. Sí. ¿Debemos escribirlo de esa forma o podemos poner, digamos, sería de 0 hasta más infinito, por ejemplo? Si no le dicen nada, lo pueden representar de cualquier manera. Lo pueden representar con un intervalo, en palabras, en la definición por comprensión, que es esta. Si no les indica nada, pueden definirlo de cualquier manera. Pero en general les va a decir, hagan intervalos, o ponga la definición, o grafique, indique la imagen. Las imágenes o dominios suelen demostrarse de esta forma en general. X, Y mayor o igual que tal número. Y se usa también la intersección y la unión, en casos que lo requieran. Bueno, ya entendimos cómo funcionan las relaciones, ya sabemos digamos, la base de las funciones. Bueno, para que una función sea una función, tiene que tener tres cosas sí o sí. Tiene que tener un dominio definido, un conjunto de llegada, le voy a poner B, un conjunto de llegada, es una B, y tiene que tener una regla. La regla es la función. Cuando yo hacía una relación, arbitrariamente podía unir un elemento con otro. Ahora, en una función, tengo que tener una regla. Por ejemplo, todos los i que sean x más 1, es ponerle una regla a los elementos de x para que se relacionen con los de y. Entonces, eso es una función. Bueno, esta función tiene su dominio definido, que van a ser los reales, y tiene un conjunto de llegada, que van a ser todos los números reales. Bueno, ahora dentro de las funciones vamos a trabajar con las lineales y con las funciones de primer grado y con las de segundo grado. También van a tener un tipo de funciones que son las constantes. Vamos a poner este ejemplo. Una función constante, este el eje X, este el Y, sería y igual a constante. Por ejemplo, y igual a 3. Busco y igual a 1, 2, 3. Esta recta de acá sería la recta de función constante y igual a 3, por ejemplo. Porque no importa qué x ponga yo el dominio, siempre voy a obtener 3. No tengo una condición para x acá, pero tengo una condición, o sea, no tengo una condición que me restrinja x, pero sí tengo una condición sobre y, si es una función. Es una función constante. Una consulta.
Si Sí, tenemos una recta con pendiente cero, también sería eso, ¿verdad? sí, una recta con pendiente cero es lo mismo que una función constante. Ok, gracias. Bueno, las funciones constantes sería lo mismo que tener x elevada a la cero, o sea, 1. Las funciones de primer grado es cuando tenemos x elevado a la 1 y la forma de escribirla se le suele escribir a x más b. Deben haber visto funciones en el secundario. Vamos a unos truquitos para graficar fácilmente estas funciones. A sería la pendiente. ¿Alguien se acuerda cómo marcar la pendiente en el gráfico? ¿No era teniendo en ¿O cómo cuenta marcar B? la ordenada del origen? O sea, B. Bueno, la pendiente me dice la inclinación que tiene mi recta. Puede ser así, puede ser así. Bueno, me dice la inclinación. Ahora, B me dice en qué parte de mi función voy a tocar el eje de las ordenadas. Yo tengo, por ejemplo, esta función. Acá, que toqué la ordenada, es B. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, acá x vale 0, y es igual a B. Y es igual a B. Bueno, y si yo quiero saber cómo dibujar la pendiente o cómo se relaciona la pendiente con el gráfico, en el apunte pueden ver el desarrollo de la explicación con triángulos semejantes, cómo se llega a eso, pero básicamente A entonces es la pendiente. Yo voy a decir que A es un número formado por M sobre N, por ejemplo, y que la variación en X corresponde al número N, y la variación, o sea, entre un punto y el otro, un punto y el otro cualquiera de mi función, siempre voy a tener la misma variación porque siempre tengo la misma pendiente. Voy a tener siempre un M sobre N el mismo, siempre voy a tener el mismo A en la misma función. Entonces, entre un punto y el otro, tengo la misma pendiente, N sería la distancia horizontal y M sería la distancia vertical. Entonces, esta función, por ejemplo, ¿qué tengo acá? 2 hacia adelante. Acá que tengo 2 hacia abajo. B estaba en el lugar de 2. Esta función entonces me quedaría así. Menos x más 2. Bueno, y así van a poder... Ahora la fórmula que no falla también para graficar, si no, es la clásica. Ponen x, ponen y, ponen 5, 6, ponen 2 valores, en este caso porque es una recta. Por ejemplo, pueden poner 0 y pueden poner 3. Resuelven la función. Si les dan la función, por ejemplo, resuelven esta función. Cuando x es igual a 0, el valor es 2. Cuando x es igual a 3, el valor es 1. Perdón, menos 1. Entonces, si quieren graficarla, pueden usar directamente la tablita, hacen 2 puntos, trazan la recta. O relacionan que esta es la pendiente y que el número de abajo tiene que ver con el desplazamiento horizontal y el número de arriba, el desplazamiento vertical. Porque es la pendiente. La pendiente sería A sobre 1, que significa que por cada unidad horizontalmente hay tantas unidades verticales.
Bueno, eso es todo lo que necesitan como para resolver funciones de primer grado. Ahora vamos a explicar un poquito las de segundo grado. ¿Alguna duda sobre esto? No, vi que, profe, en una parte ponen como I es igual a, perdón, M o A es igual a I a la 2 menos I a la 1 sobre X2 menos X1. O eso es cuadrática. Hay que ver cómo está definida, habría que resolver, simplificar. Hay que aplicar, digamos, alguna de las propiedades de la primera unidad para poder ver más sencillas las funciones. Claro. O hay que separar en términos para ver cómo queda. Después, si tienen alguna consulta con un ejercicio particular, me mandan o me avisan. No, B no te determina el valor de la imagen. Veamos, ¿cuál sería la imagen en esta función? ¿Alguien puede decirme la imagen que se corresponde con los valores de I? ¿Qué valores toma en esta función? Todos los reales. Todos los Todos reales. los reales, porque esta función se va hacia el infinito, hacia abajo, se va hacia arriba, hacia el infinito. La imagen son todos los reales. Y el dominio son todos los reales. B le llamamos a esta parte de la función, que es un número que me marca la ordenada al origen, porque cuando x es igual a 0, la función toma este valor. Eso solo. Segundo grado. Entonces vamos a tener una función de segundo grado cuando tenga esta forma. Cuando tenga una x elevada al cuadrado. Lo que pueden hacer a veces para graficar, bueno, tengan una función, arman una tabla, tienen que poner tantos valores, algunos valores negativos, algunos valores positivos, resolver la ecuación que tengan, y ahí pueden marcar puntos. Pueden marcar puntos en los ejes cartesianos, unirlos, eso le va a dar el gráfico. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es, por ejemplo, evaluando un poco la forma que tiene la ecuación, la función que me den. Cuando A sea positiva, no importa el valor de x, porque x se va al cuadrado, entonces x al cuadrado siempre me va a quedar positivo. Entonces el valor que me determina hacia dónde se va la imagen es A. Si A es positiva, la parábola tiene las ramas hacia arriba. Si A es negativa, la parábola va a tener las ramas hacia abajo. Bueno, otras cosas que podemos deducir de la forma. Bueno. A mayor A, si yo tengo un A muy grande, o sea, pongo un número X pequeño, pero A es muy grande, entonces me va a dar un número como por acá. Entonces, la parábola me va a quedar muy finita. Entonces, cuando A es muy chiquita, las parábolas me van a quedar muy abiertas. Bueno, esas son unas cositas que podemos tener en cuenta para hacer un dibujito rápido de la forma. Ahora, también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando x vale 0, el valor que toma la función acá es t. La ordenada al origen, o sea, el valor que va a chocar el eje de las ordenadas, es t. Se le llama ordenada al origen. Se le llama ordenada al origen a c, porque cuando x vale 0, el único punto que toca este eje tiene el valor que tenga c.
Y ahora le voy a contar lo que yo uso para graficar rápidamente una función cuadrática. Para mí lo más rápido para graficar una función cuadrática es tener en cuenta, esto también lo pueden ver una deducción en el apunte, que el valor de x que tiene el vértice es siempre igual a menos b sobre 2 Por A. sobre... ¿Cómo? 2 por A. Sí. Menos b sobre 2a. Entonces así simplemente yo veo la ecuación que me toca y tengo el valor del vértice. Si es positiva o negativa a, ya sé la forma que tiene, si va para arriba o para abajo. Ya conozco la ordenada del origen, ya tengo un montón de puntos para dibujarlo. Lo único que me falta es el otro punto del vértice. El vértice es un par ordenado que tiene un valor en x, en este caso sería 0, 0. Pero si yo tengo esto, por ejemplo, en este caso el vértice sería, por ejemplo, 3, 4, por ejemplo, en el caso de allá. Menos 3, 4. Bueno, entonces para tener el punto en x, o sea el del eje, sé que lo obtengo así. Para obtener el otro punto, hago la función y en vez de x pongo el x del vértice que calculé acá. Bueno, con eso ya tengo un montón de puntos para dibujarla. Ahora les quiero comentar, ¿sí? En el momento que explicó lo que recuadra, la fórmula que recuerdo, a mí se me cortó bastante, entonces no la entendí. ¿Para qué sirve esa fórmula que recuadro? Para poder dibujar la parábola, esta fórmula me da el eje de la parábola. O sea, ¿por qué punto de x pasa el eje de la parábola? Ah, ok, gracias. O sea, me da el punto del vértice que corresponde a x. Si yo tomo este punto x, lo meto en la función, obtengo y del vértice. Si tengo y del vértice, ya marco el vértice. Conozco la ordenada al origen, que es C. Conozco cómo es la fórmula de las ramas, si van para arriba, para abajo, si son anchas o bajas, ya la puedo dibujar. Con eso ya están, pero les voy a decir rápidamente una forma rápida que también tienen para dibujar cuando tienen anotado de la forma, cuando tienen la función cuadrática de esta forma. ¿Ese sería de forma canónica, puede ser? No sé si se le dice canónica, porque depende a qué a canónica, porque también se le dice canónica, si no me equivoco, se le dice a esta también canónica, y a la que es en función de las raíces. Ah, claro, porque yo También creo que depende. a la de arriba se le dice polinómica y a esa que escribiste recién canónica, ¿puede ser? Mira, tengo entendido que canónica se le dice a las de las raíces, cuando tenés x menos la raíz 1 por x menos la raíz 2. Pero esa no es la Cuando factorizada. Puede ser. No sé cómo se le llama específicamente a esta, no sabría decirle específicamente. Pero sí les voy a decir, sí, me parece que esta sería polinómica, esta canónica. Puede ser que se le llame factorizada a esta. Les quería comentar, como les dice el libro, que cuando tienen esta forma, simplemente tienen que pensar la parábola como si fuera una parábola de la forma ax al cuadrado, que se corre S horizontalmente
y t verticalmente, desde acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 2 y un 1, significa que la voy a correr 1, 2, y que la voy a correr 1 para arriba. Hay que tener en cuenta los signos también, porque si acá tengo un más, entonces tengo que correr para abajo. Digo, para la izquierda. Bueno, acá Cabrera Pilar dice que la última que estaba anotada es la canónica, cuando está en función de sus raíces. La primera es la polinómica. Y que... No, Cabrera Pilar dice que esta es la canónica. Yo aprendí como canónica la de las raíces, así que bueno. La factorizada es la que se pone en las raíces, que pones x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Después, Bueno, la canónica es la que puedes ver fácilmente dónde está el vértice, y la primera de todas es la polinómica, porque es un polinomio. bueno, perfecto. Perfecto. Lo dejamos definido así entonces. Yo no me acordaba cómo se le dicen los nombres a cada uno. Lo importante es, bueno, saber las relaciones que pueden sacarse de ellas. Cuando la tienen de esta forma, es como tener una parábola que se desplaza tanto horizontalmente o verticalmente, como estos números. Y si la tienen de esta fórmula, pueden sacar el vértice, el valor la ordenada al origen, bueno, todo eso. Si la tienen de otra fórmula, que me parece que no explica en el apunte lo de las raíces, cuando la tienen expresada en sus raíces, ya saben que en esos dos lugares se va a tocar el eje. Cuando la tienen como x menos x1 por x menos x2. Bueno, estaríamos con todo. Si tienen alguna consulta ahora, se quedan y me hacen, o si quieren que hagamos un ejercicio. Y mañana vamos a hacer un repaso igual práctico. Mañana un repaso con ejercicios de estilo de parcial, y el jueves una resolución de esos ejercicios, tengo entendido. Ah, genial. ¿Mañana a qué hora? Mañana, miércoles, ya te digo, mañana a la mañana y el jueves a la tarde. Mañana tengo entendido de 9 a 11 y el jueves de 6 a 20. Así que bueno, chicos, nos vemos mañana. Si tienen alguna consulta, déjenme. Sí, van a ver seguramente. O sea, mañana vamos a hacer ejercicios de primera, segunda y tercera unidad. Serían ejercicios de parcial. No sé si a eso les llaman simulacro, pero seguramente va a armar algo parecido a simulacro el centro de estudiantes. Gracias, chicos. Gracias a ustedes.